Se quedó paralizada bajo los grandes candelabros, con las manos temblorosas contra el encaje blanco de su vestido. La música había cesado. Los susurros se habían vuelto más fuertes. Todas las miradas se habían apartado de los novios, de la refinada perfección de la boda del millonario, y se habían fijado en una mujer soltera que permanecía tímidamente a un lado del salón. No vestía seda, satén ni perlas. Llevaba un uniforme de dama de honor, blanco y negro, sencillo y sin nada destacable, excepto por la curva de su vientre que revelaba que estaba en avanzado estado de gestación. La novia la había llamado, con una voz aguda como el crujido de un cristal, exigiendo que la dama se pusiera en el centro de atención. Y entonces, delante de todos, la obligó a cantar. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios como si ese momento estuviera destinado a humillar, a aplastar la mínima dignidad que aún le quedaba a la pobre dama. Pero lo que sucedió después fue algo que nadie podría haber predicho. Destrozaría el orgullo, revelaría verdades ocultas y dejaría a todos los invitados con lágrimas en los ojos. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo intente humillarte, por favor, tómate un momento para darle a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio hoy. Comenta y suscríbete a nuestro canal, Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a difundir más historias que conmueven corazones e inspiran el cambio. La dama de honor se llamaba Grace. Había trabajado en la casa de la familia de la novia durante años, a menudo invisible, moviéndose silenciosamente por los pasillos para pulir la cristalería y barrer los pisos. Nadie le preguntó su historia. Nadie le preguntó qué llevaba en su corazón. Ella era simplemente la dama de honor, la que sonreía cortésmente, la que llevaba las bandejas, la que sabía cuál era su lugar. Pero Grace no siempre había sido así. Una vez tuvo sueños, luminosos y llenos de vida. Una vez cantó en un pequeño coro de iglesia. Su voz se elevaba como la luz a través de las vidrieras. Se decía que su voz podía conmover hasta el alma más dura. Pero los sueños no siempre sobreviven a la pobreza, la traición y los giros despiadados de la vida. Su embarazo fue el resultado de un desamor. El padre de su hijo se había ido, dejándola a su suerte en un mundo donde incluso la supervivencia parecía incierta. Sin embargo, Grace continuó trabajando porque no tenía otra opción. Y ese día de boda, cargó con más que el peso de su hijo nonato. Cargó con una humillación que parecía interminable, un juicio que la hirió más profundamente que los cuchillos, y la certeza de que siempre estaba a un paso de ser descartada. La novia, Isabella, provenía de una familia adinerada y con estatus. Tenía todo lo que Grace nunca tuvo: belleza, oportunidad, poder. Sin embargo, bajo la superficie de su refinada sonrisa, se gestaban la envidia y la inseguridad. El día de su boda, luciendo un vestido que valía más que lo que la mayoría de la gente fabricaba en un año, no buscaba la alegría, sino la dominación. Cuando vio a Grace de pie en silencio al fondo del salón, Isabella sonrió con suficiencia. Para ella, Grace era un recordatorio de la imperfección, una sombra que no pertenecía a su cuento de hadas. Así que hizo lo impensable. Llevó a Grace al centro de la sala y le exigió que cantara para los invitados. Se suponía que era un espectáculo de crueldad, un espectáculo para menospreciar a una doncella que no tenía poder para negarse. Los invitados se removieron incómodos. Algunos apartaron la mirada, avergonzados, pero reacios a intervenir. Otros susurraban tras sus manos, esperando incomodidad, tal vez incluso risas. El rostro de Grace se ruborizó, su cuerpo temblaba mientras intentaba calmarse. Quería desaparecer, fundirse con el suelo y escapar de la humillación que ahora le atravesaba el alma. Su voz había sido su secreto, su santuario, y ahora la usaban como arma en su contra. Pero algo se agitó en su interior al mirarse el vientre. Pensó en la niña que crecía en su interior, en la vida inocente que un día le preguntaría qué clase de madre había sido.
¿Sería la clase de mujer que agachaba la cabeza y aceptaba la humillación? ¿O sería la clase de mujer que se sobreponía a la crueldad incluso cuando el mundo parecía decidido a aplastarla? Grace cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar. La primera nota tembló, suave e incierta. La habitación quedó en silencio. Entonces su voz se volvió firme, poderosa, llenando cada rincón del salón. No era la voz de una doncella. No era la voz de alguien destinado a estar oculto en las sombras. Era la voz de una mujer que llevaba el peso del dolor, pero aún así encontraba belleza en lo más profundo. Su canción era cruda, impregnada de emoción, imposible de ignorar. Los invitados dejaron de respirar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, que momentos antes la habían mirado con prejuicios. Incluso las lámparas de araña parecieron brillar de forma diferente a medida que su voz se elevaba, envolviendo la habitación con algo sagrado. Y entonces sucedió. El novio millonario, Alexander, se levantó de su lugar. Sus ojos no se habían apartado de Grace desde la primera nota. Había reconocimiento en ellos, como si su voz despertara. Algo sepultado en lo profundo de su memoria. Caminó lentamente hacia adelante, cada paso resonando por el pasillo silencioso. Y cuando la alcanzó, hizo algo que dejó atónitos a todos. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas e inclinó la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro. La novia se quedó paralizada, con la furia creciendo en su pecho. Este era su día, su momento, su escenario. Sin embargo, allí estaba su novio, el hombre que ella creía que le pertenecía por completo, entregando su corazón a la doncella con solo reverencia y admiración. Ella siseó su nombre, pero Alexander la ignoró. Su mirada permaneció fija en Grace mientras susurraba palabras que toda la sala se esforzaba por oír. Me salvaste una vez con esa voz. Lo que nadie sabía, ni siquiera Grace, era que años atrás, cuando Alexander estaba en su punto más bajo, destrozado y ahogado en la desesperación, había entrado en una pequeña iglesia a altas horas de la noche. Había estado perdido, inseguro de si valía la pena continuar con la vida. Y entonces oyó una voz, pura e inquebrantable, cantando suavemente en la penumbra. Esa voz le había dado esperanza cuando nada más lo había hecho. Esa voz lo había rescatado del abismo. Esa voz había sido la de Grace. Nunca vio su rostro en aquel entonces, solo la silueta de una joven cantando al cielo. Pero ahora estaba allí, en carne y hueso, portando la misma voz que una vez lo había salvado. Los invitados se quedaron boquiabiertos cuando Alexander se arrodilló ante Grace, con la mano apoyada suavemente sobre su vientre embarazado. La miró con lágrimas en los ojos y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Nadie humilla a la mujer que me salvó la vida. Ni hoy, ni nunca. La sala estalló en susurros, luego silencio, y luego una oleada de emoción que recorrió todos los corazones. El rostro de la novia se retorció de rabia, pero no había nada que pudiera hacer. Su plan para humillar a Grace había fracasado estrepitosamente. En cambio, Grace se sentía ahora más elevada de lo que nadie hubiera imaginado. Alexander anunció delante de todos que Grace nunca volvería a trabajar como criada. Le prometió seguridad, dignidad y una vida donde su voz sería celebrada, no burlada. Algunos invitados aplaudieron, otros lloraron abiertamente, conmovidos por el inesperado giro de los acontecimientos. Grace se quedó en shock, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Por primera vez en años, se sintió vista. No como una sirvienta, ni como una carga, sino como una mujer cuyo valor era innegable. La boda, que debía ser el sueño perfecto de Isabella, se convirtió en una lección grabada en el corazón de todos ese día. El orgullo y la crueldad pueden adornarse con encaje y diamantes, pero nunca brillarán más que la humildad y la verdad. La valentía de Grace para cantar, incluso cuando se vio obligada a la humillación, se convirtió en el acto que la liberó. Mientras el sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando su rostro surcado de lágrimas,
Grace comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad. Su hijo no nacido no crecería viendo a una madre doblegada por la vergüenza, sino a una madre que se mantuvo firme incluso cuando el mundo intentó aplastarla. Y los hombres que una vez fueron desconocidos ahora la miraban como si fuera la persona más importante del mundo. Si esta historia te conmovió hoy, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video, compártelo para que otros puedan sentir el poder de la bondad y la valentía, y suscríbete a Kindness Corner. Cada acción que realizas nos ayuda a llegar a más almas con historias que importan. Y antes de terminar, tengo una petición especial para ti. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué significa para ti la verdadera dignidad. Tus palabras podrían inspirar a alguien que necesita esperanza desesperadamente ahora mismo. La canción de Grace terminó, pero su eco perduró en cada corazón que la escuchó. Y mientras se secaba las lágrimas, le susurró en silencio a su hijo, prometiéndole que nunca vivirían una vida de vergüenza. La reacción del millonario los dejó atónitos a todos. Pero para Grace, fue más que eso. Fue la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz podía abrirse paso. Y a veces, la voz que creía silenciada para siempre podría ser precisamente la que salva no solo a otros, sino a ti mismo.